¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Obviamente no estoy en el taller, ya todos conocen. Estoy acá en el antiguo altar. Pensaba no hacer este video, pero me dieron ganas ya terminando el bajón dominguero de saludarlos. Quizás me hubiese gustado saludarlos mirando a cámara, pero no tengo la opción de poder girar la cámara. Entonces, nada, a todos los amigos del canal o todas las personas que estén viendo este video, quería desearles un muy feliz Día del Padre, dado que bueno, todos saben la relación que yo tuve con el mío, no fue la mejor, me dediqué a buscar padres en personas ajenas, en quizás ex suegros que los veías perfectos. Claro, eran el padre que yo quería tener, no el que sus hijos querían, pero bueno, eso ya lo conocen. Simplemente desearles un muy feliz día y espero que sean muchos años más festejando junto a nuestros hijos. Como todos los años y como todas las festividades, me hago un autorregalo, un autorregalito. Me compré esta caja de tubos que ya por sus inscripciones pueden notar que es china. Pero bueno, también cuando la abra van a notar cierta calidad. Quizás el color del maletín les haga pensar que es chetarda. No, nada que ver. Es una caja de tubos que tiene una sola particularidad que me inclinó a comprarla y ya la vamos a ver. Quiero que sepan que su costo es de casi 46 pesos, casi 46 pesos. Me pareció accesible, me pareció económico. Eh, la calidad a la vista y al tacto es buena. Habría que probarla, obviamente, como el otro jueguito que compré la otra vez, lo voy a estar probando. Pero, como hago siempre, además de mostrarles mi autorregalo, vamos a mirar un poquito el juego. Y les voy a mostrar una curiosidad que quizás sea ignorancia personal, pero no he notado otro juego que los traiga. O sea, tengo juegos de tubos de quizás la marca Stanley, orientados a lo que es la mecánica, que no han tenido este detalle. Pero bueno, sí traían otras unidades que también este no trae, obviamente. Pero cuanto menos me llamó la atención. Quizás sea ignorancia mía y haya otros juegos de otras marcas que sí traigan el detalle que menciono. Ya lo vamos a ver, no es nada del otro mundo, pero tan equivocado uno no está. Bueno, tenemos tubos hexagonales. La verdad que tienen una linda terminación. Bueno, bastante prolijos en cuanto a su anatomía. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, el hexágono está bien centrado en la unidad. Hay juegos económicos que bueno, son un desastre. Verdaderamente el hexágono no gira céntrico con respecto al tubo, o sea que gira concéntrico. Bueno, son detalles que trato de ver al momento de comprar un juego de tubos, de comprar una herramienta. Eso es medio obvio, pero da sensación de manejar cierta calidad. Bueno, tenemos tubos de hexagonales, es un juego milimétrico, desde 8 milímetros hasta 32. Vamos a agarrar el 32, dado que se me va un poquito de foco porque estoy muy cerca, pero bueno, sepan disculpar. Bajón dominguero de día especial. Tuvo importante, tuvo que se ve seguro, tuvo que da la impresión de aguantar bien el torque. Quizás no excesivo, pero bueno, promete trabajar y cumplir. Al menos la sensación al tacto es esa. La impresión que me dio es que podrían ser
la copia, salvando las distancias, perdón, de los Craftsman. Tengo algunos de la marca Craftsman, marca americana, y me da esa sensación. Al menos es la impresión que percibo. Bueno, su encastre es media, ya lo sabemos, o lo damos por sentado, por eso no lo comenté. Tenemos el tubo de 30. No he visto nunca, miren que tengo y he tenido juegos de tubos de diversas calidades y marcas. Nunca vi un tubo de 31. La verdad, no, no lo he podido encontrar nunca. 31 podría en pulgadas ser una pulgada 316. Daría exacto casi 31 milímetros. Pero bueno, vieron que a mí lo que es pulgadas me gusta pulgadas, lo que es milímetros me gusta milímetros. Pero la curiosidad es que nunca vi un tubo de 31. Después, bueno, tenemos 27, medida de uso frecuente. 24. 22. El loco. 22. Los estuve mirando uno por uno detenidamente y no varían la calidad en ninguno. Si son malos todos. Si se la bancan todos. O sea que la sensación, al menos al tacto y a la vista, es algo aceptable. No les digo que se puede comparar quizás a un Bremen, mucho menos a un Baco. Pero bueno, para aquel que está por comenzar, necesita una opción para poder tener un jueguito de tubos, está bueno. Está bueno. En líneas generales está bueno. Tenemos el tubo para bujías de 5 octavos. Bueno, en este caso 16 milímetros, como el juego es métrico, pero la bujía es de 5 octavos. Tenemos el de 21. Tenemos una prolongación corta, un alargue corto. Y acá viene la parte que no me gusta, que es cuando usan, hay varios juegos de tubos de varias marcas que utilizan el prolongador largo para hacer el mango deslizante. A mí no me gusta porque ante la necesidad de utilizar el mango deslizante con el alargue o la prolongación larga, si fuese la única unidad que tenemos, está bien, no sería el caso de nosotros los que estamos con el tema de las herramientas desde hace tantos años. Tenemos más de un alargue de estos, pero bueno, a veces en algunas situaciones se suele trabajar con 3 o 4 alargues para poder llegar a determinado bulón. Y si uno está carente de herramientas y necesita usar el prolongador largo en el mango deslizante, una opción la pierde. Además que esto ande dando vueltas, el cuadrante de media es medio peligroso porque bueno, se puede perder, lo podemos perder de vista, ¿no? Viene con la particularidad que se puede utilizar con una llavecita, crique o cualquier otra manija de 3 octavos y la transforma a media. Tampoco me gusta mucho eso porque no se solicitó, pero bueno, se agradece ante alguna necesidad, ante algún apuro que uno tenga. Bueno, la llave crique ya la más o menos ubicamos de juegos de tubos de 3 octavos y de 1/4, que en lo personal me han dado muy buenos resultados. Buenos resultados para los precios que maneja esta calidad, ¿no? Voy a hacer lo que me sugirió el amigo Lorensis, al que le mando un saludo, lo mismo que al querido Miguel y al querido amigo Gregorio.
les agradezco por las participaciones y las colaboraciones que hacen permanentemente en el canal. Al amigo Gregorio le debo un mensaje, le tengo que responder. Gregorio, querido, te tengo que responder. La verdad que dejé el celular donde nos comunicamos en el taller y nada. Bueno, esto lo estoy haciendo este video lo estoy grabando con mi celular personal. Si bien son los dos míos, pero este es el que tengo siempre encima y me quedó el número del taller. Bueno, la llave cricket pesada, me gusta más esta que la del juego Germany. Pero bueno, quiero que sepan que todo lo que estuve haciendo en mecánica, que ameritó utilizar tubos de media, los estuve probando los Germany, la verdad no tengo nada que decir, pero voy a hacer lo que me sugirió el amigo Lorenzis, hacer algún tren delantero o alguna tapa de cilindro donde verdaderamente se exija la herramienta y se vea. Así que bueno, vamos a hacer eso en tiempo real en algún momento, cuando se dé la oportunidad de tener que utilizarlos. Vamos a saber qué es capaz de dar la herramienta y qué no. La verdad, el expulsor de tubos con una forma distinta a lo que venimos acostumbrados, mucho más detallado, me da la sensación. Bueno, tenemos la cruceta, movimiento universal, pero bueno, para mí es la cruceta, ya todos lo saben, los amigos del canal. Yo le llamo cruceta cuando está con el prolongador, sea el corto, sea el largo, le llamo cardan, obedeciendo un poco algunos términos de la mecánica, ¿no? La particularidad es que, y esto es lo que yo trato de decir a veces, y no es necesario porque, bueno, más o menos los amigos del canal entienden y creen en lo que estoy diciendo porque es obvio, pero hay bulones estriados, o sea, en el tubo estriado, o bueno, el 12 puntas como le llaman, se podría utilizar en tuercas hexagonales o bulones hexagonales. No es nada nuevo ni nada genial lo que les estoy diciendo, pero los tubos hexagonales no se podrían utilizar en bulones o tuercas estriadas. Este tiene un pequeño elenco de tubos estriados. Se podría decir que tenemos desde el 8, desde el 10 son las medidas más usadas en estriadas, en tornillería o bulonería estriada. El 10, 12, este debe ser el 14 si no me equivoco. Bueno, el foco no va a ser lo mejor. 14, 15, 17, estriado, y 19. Este es muy común de utilizar en los bulones de poleas de cigüeñal. Viene con mucho bulón estriado. Y nada, hasta ahora es el único juego, capaz que es, como dije, ignorancia personal, pero es el único juego que he visto que trae tubos estriados. Sí tengo juegos de tubos donde vienen hexagonales, tubos o sea, Torx hembra, pero bueno, es la primera vez que veo esta combinación. Quizás, obviamente, en marcas de renombre los haya, juegos con las dos posibilidades, dado que esto es la copia de algún otro más interesante, ¿no? O de un poquito más de calidad, un poquito más de fuste. Así que nada, este es mi autorregalo. Lo voy a probar, lo voy a disfrutar. La verdad que al menos en cuanto a lo que es la cajita, el maletincito, todo en disminutivo, porque bueno, es bastante prometedor, por algo
algo así como 46 pesos. La verdad que, la verdad que para mí están bien gastados. Por ahí el tipo que le gusta otro tipo de cosas, o bueno, la invierte en otra cosa y nada, ¿no? Es un autorregalo que quizás eh, está bien, no se necesita demasiado porque tengo muchos, pero bueno, siempre es lindo, qué sé yo, mimarse un poco. Así que nada, se los muestro, les dejo mi opinión, mi perspectiva sobre este juego y nada, la verdad la vamos a saber cuando lo empiece a utilizar. El punto en contra que le encuentro es ese, que utilizan el prolongador largo como mango deslizante. De todas maneras, he comprado para cada uno de los juegos siempre un mango de fuerza individual. Obviamente no lo puedo poner dentro del maletín, pero trato de tenerlos porque quiero armar los juegos para que cada uno trabaje. Acá una opción para realizar fuerza no tenemos. Podríamos utilizar el mango deslizante, que sería la opción lógica al momento de necesitar imprimir quizás un poco más de torque, ¿no? Porque ya sabemos que las llaves crique son llaves de velocidad, no llaves para soportar torques elevados. Muchos dirán que esto no resiste torques elevados. Yo opino lo mismo, pero algún grado de calidad debe tener, porque si llegaron hasta 32 milímetros, debe estar pensado para que algo aguanten. O sea, considero que fue una buena compra, considero que fue un lindo autorregalo. Así que nada, no les robo más tiempo. Me hubiese gustado desarrollar este video con la charlita incorporada, dado que ustedes saben que me gusta hablar. Y nada, hoy es una fecha donde por ahí podemos reflotar alguna historia, alguna anécdota. Pero bueno, como no tengo la posibilidad de girar la cámara, eh, lo voy a hacer en dos etapas. Voy a subir este video y después seguramente hago la charlita. El saludo a todos a todos los amigos del canal, al querido Juan Taberna, Diego Segovia, el amigo Eugenio, Lorenzi, bueno, ya lo nombré, querido Adriano Track, Fernando Asame, Facundo Faraone, un montón de amigos, Gastón Montenegro. Gracias a todos, los amigos Pablo, los amigos Fede, son varios con el mismo nombre, bueno, después los nombraré un poquito más puntual a cada uno. Les agradezco los saludos mediante Instagram, mediante Facebook, gracias de verdad por el afecto que bueno, tienen hacia mí. La verdad que a veces es emocionante porque con algunas personas alguna vez hemos incluso hasta discutido y el saludo y siempre está aunque no comparta esto o aunque no comparta lo otro, me parece que sos un tipo inteligente en esto y inteligente en lo otro. Así que nada, está bueno tener ese tipo de gente en el canal. Lo mismo que el amigo Ubaldo, bueno, un montón de amigos. Gregorio y Miguel, que ya forman parte del canal, son parte del canal y nada, el agradecimiento también a ellos, que saben cuánto los aprecio. Hoy ha sido un bajón dominguero pronunciado. Bueno, estuve con mis hijas, por suerte, ya les contaré, pero no hice nada que no se haga en otro día. Eh, Nada, lo normal de estas festividades. Les mando un saludo, gente. Ustedes saben que siempre acá pueden comentar, opinar. Y nada, siempre van a tener una respuesta. No se enojen si por ahí tardo en contestar. A veces los comentarios yo los veo, entro por una notificación y hay 3 comentarios de por ahí 2 semanas que no vi. Bueno, estoy tratando de responder todos los posibles. Así que nada,
subrayo el agradecimiento al querido Miguel y al querido Gregorio que invierte más tiempo en, en atender, administrar un poco mi canal y por ahí podría hacer un video en ese tiempo para su canal donde siempre es lindo escuchar eh, datos verídicos y certeros sobre determinados temas que maneja el querido Gregorio. Así que bueno, y el día que Miguel se ponga a hablar de cuestiones técnicas, les puedo asegurar que da cátedra a más de uno. Estoy muy contento con el equipo que tengo. Está bien, van a decir, te subiste al pony, te pensás que tenés un equipo. No, son gente que está en el canal, contribuye con conocimientos, invirtiendo tiempo. Hay que responder comentarios que por ahí son agresivos, molestos y nada. Todos saben que yo valoro mucho esas actitudes. E incluso siempre cuando Miguel por ahí hace alguna mención, algún comentario o algo, tengo que hacer memoria porque tiene los datos bien fresquitos. Y yo tengo que buscar en la biblioteca de mi cerebro a ver en qué parte me quedó ese conocimiento. Y digo, es verdad. Pero bueno, nada, les mando un saludo a todos y les agradezco por, como dije, por los mensajes y los saludos a través de las redes.